Pues vamos a iniciar este partido. Dale, ok. Estamos aquí ya en Echando Reta, con dos simples mortales. ¿Vas a empezar a jugar? ¿No quieres entrenar, Cristian? Pues bueno, mira, voy a jugar con el Liverpool. Ahí está un tal Didier Drogba, ¿te acuerdas? Brasileño. Pero bueno, échale con el Chelsea. Estaba en el Chelsea. Estaba en el Chelsea. Hoy te dije Échale. Frankie Lampard. Vamos a darle esto del fútbol. Aquí con los ingleses, que son los creadores de este. Hermoso deporte que nos apasiona. Sí, ¿no? Y habrá que ver, más bien son quienes le dan esa forma actual de alguna otra manera. Claro. Habría que ver, ¿no? Esa cuna del fútbol. En México es el Pachuca. ¿Viste la serie de Juego de Caballeros? Sí, de Netflix es buenísima esa. Y te platica precisamente el origen, ¿no? Y de cómo era Juego de Caballeros porque era para gente Para gente lana. fifí. O sea, eran caballeros no como el mote de hombres, sino de caballeros de los de lana, ¿no? Porque era la gente que manejaba el billete, efectivamente, era la gente que tenía el control de las fábricas en aquel tiempo, ¿no? Era eso, eran las fábricas. ¡Ah! ¡Qué ¿Qué bien eso? regresó! ¡Qué bien regresó la defensa! Era obstrucción, No, hermanito. No manches, o sea, Oye, en fuera de serio. lugar, no. A Ahora ver. sí, ahora sí. Ese sí es foul. ¡Ah, eso! O sea, que todas las mías o cómo? Entonces, la verdad, el inicio del fútbol La es algo disposición muy táctica que interesante. hoy utiliza. A ver, porque hoy jugamos el fútbol, hoy conocemos reglas, hoy sabemos todo este tipo de cosas, pero realmente ¿de dónde surge? Porque además tendrá por ahí unos orígenes como del cricket, como del rugby, como de algunos otros deportes por ahí. Habrá que seguir el origen, ¿no? Realmente de lo que es el Ay, ya tengo uno fútbol. lesionado. Ok, a ver, vamos viendo. No, ni modo, lo tengo que sacar, voy a salir cojeando. ¿Quién es Canteo? ¿Quién? Sí. No, la verdad que saliendo como sale, caminando de la cancha, no sale. Sí, ese es un buen referente, la serie de Juego de Caballeros, pero obviamente. Ay, fuera de lugar, pero horrible, hermano. Sí, con todo. Cantadito. Entonces, Inglaterra es el que le da, digamos, la legalidad, ¿no? Lo hace con reglas, empieza. Reglamenta, ¿no? Más bien es eso, Así porque es. creo que puede haber un tipo de juego. ¿A cuántos juegos no? El Shanghái no tiene reglas. Nada más ese pase. Ah. Al Shanghái, si le hubieran dado reglas, hermano, sería una especie como de béisbol con cricket, ¿no? Algo así. Y de vuélala con lo que tengas, carnal. Sí. Entonces yo creo que por ahí, sí, tienes razón, Inglaterra es quien le da la forma, y no solo del cómo, sino literal la formalidad de deporte, considerar, de como tal. deporte, exactamente, ¿no? Por ahí no sé si nos vamos entonces, cuando se retoma o se dice que quien crea el fútbol son los ingleses, no estamos equivocados en ese sentido. Sin embargo, por ahí, carnal, no sé si tengas conocimiento de algún dato que nos indique por ahí si tiene. Ah, ok. Pues yo supe, Sí, ¿cómo tiene algún origen por ahí? Por ahí leí que los guaraníes, allá en Sudamérica, por allá del siglo XV, exactamente 1632 más o menos, hay un antecedente del fútbol. Jugaban con una pelota de hule parecida a la que usaban aquí los aztecas para el juego de pelota. Ok. Falta Pero que ya jugaban con el pie ok. y sin porterías. Entonces ahí el chiste era que Iba la pelota en vuelo. pues se ponían como a pelotear, ¿haz de cuenta? Se ponían Ok, como a bolitas. practicarle ahí como. Ajá, como cuando calientan, ¿no? Aquí los jugadores. Y entonces perdía el que se cansaba primero. El equipo que se Entonces, cansaba era como de aguante, ¿no? Ándale, era como de resistencia el juego, Ok, ¿no? ok. Con otra finalidad quizá, ¿no? Así Muy es. distinta a lo que
pudiera suponerse ahora. Ahorita que entonces lo toman como un antecedente del fútbol, o sea, no como creadores de tal, pero sí como un antecedente. ¿Para dónde aventaste? Entonces, es por eso el comentario, ¿no? Que Inglaterra lo hace o lo convierte en un deporte ya reglamentado, ya con esas normas, reglas, ¿no? Entonces, pues hay algunas de todos modos situaciones de más atrás que se pueden considerar como antecedentes de lo que conocemos ahora como fútbol. Que fíjate que yo por ahí escuché, canalito, vi que hay un antecedente, o hay varios antecedentes, ni siquiera que mencionas, guaraní, muy interesante. Pero fíjate que por ahí, en China, antes de Cristo, o sea, antes de Cristo había... ¡Oh! ¡Poste! ¡Me salvaste! Yo pensé que se iba a ir. Para afuera. El portero se quedó así como de que se va. También pensó lo mismo. También pensó que se iba a ir. Qué buena jugada. Pero no entró. Pero tiene que entrar. No entró. Fíjate que lo que se hacía era, o lo que se tenía, como lo que alcancé yo a saber. Esa chancla, qué onda, le pegó con el tenis de... Oye, sácala. No. Posibilidad de la contra, ojo. Olivier Giroud. Hay peligro en el pase, ojo. Muy bien. Jorginho. Eran los militares Brillante como chinos la pelota limpiamente. Estás hablando de hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años. Firmino que está firmando. Lo que hacían era... ¡La línea la sacó! Defensa. Se ponían con una pelota de cuero y plumas a hacer tiros a algo parecido a una portería y a una red para que entrara ahí. Entonces ya... Ellos sí usaban de alguna manera algo parecido a las porterías. A las porterías, pero era por una cuestión de práctica militar. Después por ahí se comenta que fue Grecia, que tuvo por ahí algún antecedente no muy definido de lo que podría ser algo, no te voy a decir que parecido al fútbol, pero son los romanos quienes sí hacen una cuestión ya como dividiendo equipos, también en la cuestión militar también. ¡Se fue! ¡Ay, no! ¡Estaba solo! Para empezar, como no solo a pelotear, sino por ahí empezar a hacer cierto ejercicio militar, ¿no? Era más bien esa situación. Era lo que los romanos hacían. ¡Oh! ¡Poste! ¡Sácala! Mateo Kovacic. Fuera del lugar. Lleva un poste de cada lado. Y entonces empiezan por ahí los romanos a hacer esa parte. Sin embargo, tampoco se define porque de pronto había uso de manos, algunas cosas. Y sin embargo, se habla de siglo XVI, Florencia, con ciertos como equipos medio no tan definidos como ahora, pero era el pueblo, fíjate, era el pueblo el que era el pueblo el que participaba. Y a partir de ahí, de Italia, entonces se empieza a definir algunas cuestiones, ahora sí, para llegar a Inglaterra. Pasa problemas el Chelsea con la pelota. Mira, ¡ay, papá! ¿Será que se ve el gol ahora? Lástima, definición. ¡Ay! Pero entonces ya había bandos, de alguna manera. De alguna manera ya se definían ciertos bandos, que eso era importante en aquel tiempo.
porque ya empezaba una competencia como tal. Y entonces, Lamentablemente jamás conoció su destino. empieza en las universidades en Inglaterra, creo que es cuando lo toman como más en serio, ¿sabes? De alguna manera se comenta que es como para separarlo incluso del propio rugby, que era algo, si no igual, sí muy parecido en muchos aspectos. Y es en 1863 donde de pronto se crea esta asociación inglesa de fútbol. Remember our story? We used to drive around in a forest of concrete. Estamos entonces ¿Ok? con el segundo tiempo. Excelente. De un 0-0 muy cerrado, pero Por ahí se funda la liga inglesa porque a diferencia de otros países, este fútbol ya denominado como tal, es Inglaterra que en las universidades lo va empleando, ¿sabes? Y es como un deporte que tiene sobre todo esta cuestión de la juventud, ¿no? Los chavos son los que van viendo y los que van marcando el rumbo de muchas maneras de lo que es el fútbol. Pero además es en este año en donde se funda esta liga inglesa, Football Association. entonces, pero que las peinadas. Por eso ahora Pero todavía también se le dan llama- un reglamento, ¿no? Entonces por eso todavía se llama FA Cup, que es entiendo la copa o el torneo más antiguo del mundo en cuanto a fútbol se refiere. Así es, hermano. Y fíjate que lo interesante, y por qué decir que entonces es en Inglaterra donde nace, surge el fútbol, se pase. Es porque es donde le dan, por primera vez, le dan reglas al fútbol. O sea, se reglamenta ya como deporte para jugarlo, para practicarlo ya como surge con 13 reglas. Entre esas más o menos, ¿cuál va a ser las dimensiones del campo? El fuera de lugar está contemplado desde las primeras el inicio. reglas, desde el inicio. El fuera de lugar. Eso sí me Sí, sorprende. déjame te digo, desde el A mí inicio se me hace está. como que una regla demasiado avanzada. Ok, no, fíjate que ya. Y también, ¿qué pasaba cuando metías el gol? Era así como que, bueno, pues seguía, continuaba, ¿qué se hacía? Había reglas ya sobre qué haces después de marcar un gol. Hay que sacar del medio campo. Sí, son 12 reglas por ahí las que se ponen. Entonces nace como tal el fútbol en Inglaterra bajo esa cuestión, bajo la situación de saber que Dragón. entonces a partir de eso también fíjate que más adelante también surge como un deporte de gente de billete, a fin de cuentas, de los caballeros. El fútbol es un deporte de caballeros, a fin de cuentas, que tiene como finalidad que solamente estos podían jugar. Y entonces surge algo muy chido del fútbol porque da la oportunidad y mucho a que sean los obreros quienes de pronto busquen una paridad con y fíjate que entonces es a través de la FA Cup en donde es el primer gran torneo que hay en el mundo y que sigue todavía vigente de fútbol. Es la FA Cup la que permite entonces enfrentarse a los obreros con los dueños de las fábricas. Y eso entonces empieza a marcar el inicio de lo que es el fútbol moderno. El fútbol se hizo para igualar a las gentes. Y te platico que de ahí, mi buen Rubén, tú tienes por ahí unos datos. Pensamos que solamente nace en Inglaterra, pero me gustaría que me platicaras cómo es que entonces lo conocimos aquí en México. Pues bueno, relativamente en poco tiempo, después de que se inventó el fútbol, como dices, por ahí en 1863, aquí llega como en 1884, prácticamente 20 años después de inventarse como deporte, ¿no? Y se viene hacia acá de manera muy rápida porque justamente en aquellos entonces el presidente Porfirio Díaz restablece relaciones comerciales con Inglaterra, entonces muchos
muchos empresarios y gente de maquilas, etcétera, se vino a México Ok. y ellos son los que pues empiezan a jugar aquí fútbol, ¿no? Y se conoce, Bueno, ya. se conoce, sí, Miguel Soto. Sí. Se conoce a Pachuca como la cuna del fútbol porque precisamente en los patios del ferrocarril de Pachuca comenzaron a jugar este deporte. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Viste cómo lo saqué? Creí, Fernando, Qué que buena, ibas a meter el gol. Y retrocedí el defensa, ¿eh? Sí, pues sí. Ok, entonces. Entonces, se considera cuna del fútbol a Pachuca porque precisamente ahí es donde empiezan a jugar los obreros, los empresarios ingleses en los patios del ferrocarril de Pachuca. Entonces, es por eso que se reconoce como la cuna del fútbol a Pachuca, ¿no? Ah, ok. De alguna manera fue el primer lugar donde se practicó el fútbol aquí en México. Entonces es un dato que a mí se me hizo interesante cuando lo leí, porque yo curioseaba, precisamente decía, bueno, ¿y por qué le dicen a Pachuca? La cuna del fútbol, La cuna estamos del hablando fútbol de mexicano. fundado en el 1901, ¿no? Por ahí más o menos. Y se funda porque la liga como tal, con 5 equipos, de Ok. origen obviamente, pues algunos obreros de aquí, pero también con De origen inglés tuvo que haber sido. con supongo. personas de inglesas, sí, sin duda. Entonces, pues ahí es donde empieza. ¡Oh! ¡Oh! ¡La volaste! ¡Oh! ¡La volé! ¡Uf! La volaste. Mira, ¡pum! Deja nomás hago aquí un pequeño cambio. Ok. Entonces, pues sin duda alguna esto permitió que el fútbol llegara de una manera muy rápida aquí ¿listo? Sí, la verdad es que A sí. México, porque pues ese acercamiento que hubo con Inglaterra pues permitió precisamente que llegara en relativamente muy poco tiempo, ¿no? Y entonces, Ok. bueno, inicia en 1902 más o menos la liga aquí, ya como liga, como tal, pero ya se practicaba de manera, digamos, amateur, en los inicios, te digo, en finales, mejor dicho, del siglo XIX. Entonces, pues fue algo que busqué, que investigué. Entonces, a fin de cuentas, ¿quién sería el primer campeón de México? Fíjate que era un equipo de Veracruz. Ah, Así ok, que- entonces así son que los los tiburones de Veracruz, del Veracruz. de fueron- Orizaba precisamente, Ok. para ser más precisos, en Orizaba era el equipo que por primera vez quedó campeón en la Liga Mexicana. Bueno, lo que sería en ese momento una liga mexicana, ¿no? Claro. Así es. Entonces, ese es otro dato que también se me hizo muy interesante. Y pues ahora prácticamente el Veracruz pues, ya dejó de existir, ¿no? Ya, Sí. ya el Veracruz ya, Bueno, por tantas por cosas ahí que... situaciones ahí medio extrañas, suficiente para avanzar. pues ya dejó de existir. Entonces, me gusta también esta parte de cómo inicia el fútbol mexicano aquí. Hoy por hoy, el deporte más popular de México y del mundo, ¿no? Totalmente. Ya veremos más historia, yo creo que del propio fútbol, de los mundiales, de lo que representaba, incluso cuestiones políticas, ¿eh? Porque es así. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se ¡Ah! Portero, sí, esa jugada, vi sus intenciones. ¡Ah! Sadio Mané. Portero. Sí, muy bien. Entonces, fíjate qué interesante, uno nunca piensa, o ni siquiera ves, ¿no? Dices, ok, surge en Inglaterra el fútbol, pero ¿y cómo llegó aquí? O sea, ¿quién lo trajo? ¿Quién cascareó? Ahorita por lo que dices, ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡ah! ¿Me explicas? O Pues sea, bueno, que de sea los muy primeros bien. clubes que conocemos ahorita, por ejemplo, como Chivas, que se funda como Club Unión y que trae sus colores precisamente De Francia, ¿no? de Europa, y es fundado por gente de Bélgica. Ah, yo fíjate que yo estaba con que eran gente de Francia, ¿eh? No, son belgas los que le dan La fundación. identidad al... ¡Oh! No, ¿por qué me está dando el pase así? Perdiendo la pelota. Ah, sí lo tiene. No, a veces sí les desespera, quieres hacer una cosa y hacer otra. Entonces, pues sí, es fundado por belgas, no Corta bien por esa franceses, Fíjate, pero yo sí sí. pensé, yo traía esa onda. ¡Ay, no puede ser!
sigue. Qué bien sacaste el portero. Ah, y ahora sí, ¿y el defensa qué pasó? Ok. Estaba aguantando bien, ¿eh? Híjole, entre comillas. Ok. Tranquilos. Ay, pero la del Gane. Tranquilos, hay que... Tiro. Déjame respirar, hermano. Bueno, o sea, No estamos jugando Ahí no con muestra el viejitos. tiempo agregado, 2 minutos. tengo que enfriar el asunto, Qué ¿eh? buen servicio el Me estás defensa. queriendo atorear el rancho, hermano. Este es el tiro de Ok, entonces, fíjate cómo surge esta cuestión del propio fútbol en México, los orígenes, y a diferencia entonces de ahora, llegaría en una semana, ¿eh? Ese tipo de... Tardó algunos años, pero me parece que no muchos, para poder conjuntarse esta cuestión del fútbol. Y ya también... ¡Oh! ¿Qué? Es una ¡Ah, no puede ser! Fue la del Gane, ya es el minuto 90. Tendrá sus cosas en Sudamérica, ¿eh? También... Sí, ya será otra historia que contar, pero... Que también creo que por la fundación de los clubes en Sudamérica tampoco tardó mucho en llegar, ¿eh? Yo creo que bienvenida a la influencia inglesa para disfrutar del fútbol. Penales, carnal. Penales, canalito. En este 0-0. Fíjate, 15-15 tiros. Todo parejo. Ahora sí, muy Más en parejo. posesión sí estuvo. en Tiros a posesión. puerta tuviste más. Sí. Te salvaste como 2 veces al final. Sí, Tenía el mi Gane. portero viene. Ahí se me fueron mucho, me falta en la cuestión del ataque. Hay mucha presión sobre el No, primer sí. aquí los Esto penales están muy seguro cantados. dicta el camino a seguir. ¡Gol! Y lo regresé al vato. La concentración fue un factor importante. Y bueno, amigos, ahorita que ya estamos aquí en plena tanda de penales, portero. Comentarles que pues así es este programa, queremos traer historia, queremos traer contenido, Muy bien queremos tirado. traer diversión, queremos traer entretenimiento, pero también informándonos acerca de este deporte que tanto nos gusta en México, en el mundo. Ay, espera para parar. Sí. Y que sin duda nos apasiona mucho y bueno, aquí estamos divirtiéndonos y tratando también de llevar entretenimiento a sus casas. ¿Sabes? Si también de pronto no sabes de dónde viene lo que te gusta, de dónde viene lo que te encanta, entonces aquí puedes vernos, puedes disfrutar de cómo el fútbol se vive, no solamente en la cuestión de estar acá, sino también de poder conocerlo. Siempre el conocimiento es chido, siempre saber de dónde viene, qué haces, Me parece que no estaba entonces, concentrado con la siempre muy chido. Uy, Dios, ya, no, bueno, esta cosa se volvió loca, ya no supe para dónde tirar. Sí, sin duda, y no solamente los orígenes, sino vas a hablar de muchos personajes, de muchas cosas, y así como lo estamos haciendo, ¿no? Aquella gente que influenció el fútbol, ¿no? Volviéndonos locos aquí con los penales, con el partido. Discúlpenos por el penal y por todo esto que tiramos medio raro y medio loco. Y pero- decirles que esto es un torneo que vamos a llevar hasta la final. Y gané el primer partido. Bueno, en fin, El primer partido del torneo me lo llevo. canal bien jugado. Bueno, muy emocionado ahora porque soy el ganador del primer juego de este torneo de Echando Reta con 2 simples mortales. Es que, pues síganos por favor también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube como 2 simples mortales. También nos pueden encontrar como Simples 2 en Twitter y por supuesto en Twitch como Simples Play. Así es que Señores, a jugar y a divertirse. gracias por vernos y sintonizarnos y recuerden que somos 2 simples mortales con muchas preguntas y pocas respuestas. Como sea, aunque Te gané.